Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hoy no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Humillé a aquel que me perdonó la vida, traicioné al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro destino, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado,
atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo no he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Lidia Elena Hernández y por la gracia de Dios pertenezco a la Misión Buenas Nuevas de la sede de Álamo, Veracruz. Y pues quiero compartir con ustedes brevemente pues mi testimonio de salvación. Desde pequeña a mí me habían llevado a una iglesia bautista. Mis papás siempre se habían congregado ahí y pues todo el tiempo ellos me llevaban a la iglesia y yo iba a la clase de niños y pues me contaban muchas historias de la Biblia, pero realmente mi corazón, a medida que iba yo creciendo en edad, mi corazón estaba vacío. Ahora veo como esas historias que me contaban en las clases de niños, como quien cuenta un cuento infantil, ¿no? Como un cuento de Caperucita Roja, por ejemplo. En ese entonces mi familia pues comenzaba, ¿no? Como a involucrarse más en la iglesia bautista. Mis hermanas se casaron con pastor, mi hermano es pastor de iglesia bautista. Sin embargo, cuando yo llegaba a la etapa de la adolescencia, en mí había un conflicto muy grande. En mí, mi mamá me decía, es que tú tienes que pedir perdón por tus pecados. Y yo decía, sí, yo tengo que pedir perdón por mis pecados. Yo tengo que ponerme constantemente a cuentas con Dios. Entonces, por las noches antes de dormir, mi mamá me enseñaba a orar. Y cada noche yo pedía perdón a Dios por mis pecados. Dios, por favor, perdóneme porque yo hice tal cosa y pensé así. Y tardaba mucho tiempo pidiendo perdón a Dios por mis pecados y a tal grado de que me quedaba dormida. Me quedaba dormida y al otro día despertaba muy espantada y pensaba, ay Dios, por favor, también perdóneme usted por haberme quedado dormida. Y yo sentí en mi corazón que nunca podía terminar de pedir perdón por mis pecados. Había esa parte en mí que no podía comprender. Entonces, poco a poco, todas esas clases, todas esas historias que me contaban en la iglesia bautista, se me fue haciendo como una palabra sin sentido, como una palabra hueca que yo nunca podía alcanzar. Constantemente me veía a mí misma, me veía pues con muchas faltas y comencé a alejarme un poco de la iglesia. Posteriormente, pues llegó el momento, ¿no? de casarme y pues yo me casé con una persona que pues no iba a la iglesia bautista, él era católico. Entonces, pues más condenación había en mi corazón porque según la enseñanza de mis padres, yo debía de casarme con una persona de la misma iglesia, ¿no? Entonces había mucho conflicto en mí, pero al mismo tiempo yo me sentía obligada, ¿no? como a dar ese paso. Y fue tanto así, en ese tiempo yo creía mucho en mí misma, yo creía que por mí podía salir adelante, por mí podía resolver mis problemas, por mí podía afrontar cualquier situación, que mi matrimonio duró un poco menos de 3 años. Duró menos de 3 años, entonces pues yo dije, no, pues por mí no hay ningún problema, o sea, yo puedo, yo siempre he podido y yo voy a poder sola, ¿no? Y me quedé con mis 2 hijos. Al poco tiempo, a los pocos meses, yo conocí a otra persona y comenzamos a una vida juntos, ¿no?
comenzamos una vida juntos y yo decía, bueno, pues cualquier cosa que me proponga yo lo puedo lograr. Antes estaba como mi esperanza, ¿no?, en mí misma, pero pues ahora tenía como un apoyo, ¿no? Pero poco a poco pues había más y más dificultades al grado que yo no podía solucionar esas dificultades. En mí había mucho sufrimiento, pues había muchos problemas en nuestro matrimonio, había golpes. Entonces yo pedía a Dios, ¿no? Pedía a Dios una solución de alguna forma, ¿no? Quería como que Dios me volteara a ver. En ese entonces, la persona con la que yo vivía tomaba medicamento controlado, tenía episodios de mucha violencia. Entonces, cuando no tenía su medicamento a la mano, había situaciones realmente muy difíciles. Pero dentro de todo, dentro de su lucidez, él me decía, es que yo no entiendo a tu familia. O sea, cómo ellos dicen profesar una fe y a personas como yo ellos no pueden aceptar porque a mí me ven muy malo, yo soy de lo peor, pero tiene que haber algo. Él siempre me decía, tiene que haber algo que sea realmente verdadero. Tú nunca dejes de buscar algo de Dios. Entonces, cuando él se ponía muy violento, él me decía, ora, ponte a orar. Y dentro de mi conocimiento, decía, Dios, por favor, usted ayúdeme. Y yo veía como que la situación se calmaba un poco, pero de nuevo volvía a haber mucha dificultad. Entonces, así vivimos durante 8 años. Y yo pensaba, Dios, en algún momento me hará ver la luz, me hará ver una vida diferente. Soy una mujer tan mala, una mujer tan perversa, que ni siquiera puedo conocer el perdón de Dios. Nunca yo podía alcanzar el perdón de Dios, por más que me esforzaba, por más que trataba de ser buena madre, por más que trataba de ser buena esposa, por más que trataba de hacer bien mi trabajo. Nada podía llenar mi vida. Sin embargo, hubo un día que fue el día que marcó mucho la vida de mi familia. Un día, pues todo cambió repentinamente. Pues mi esposo sufrió un accidente, entonces ese día era como un sueño, del que yo quería despertar. O sea, realmente yo quería despertar. Recuerdo que cuando me dieron la noticia y yo fui al hospital, vi toda la escena, me regresaron a la casa y yo me senté en la sala y yo quería despertar. Realmente quería que eso fuera un sueño, pero sin embargo era la realidad. Era la realidad que en ese momento estábamos viviendo. Entonces, a partir de ahí, todo lo que yo creí que había construido durante 8 años, realmente se vino abajo. Mi familia, muchos problemas, pues fue algo que nos devastó a todos, ¿no? Realmente, pues no fue un accidente como tal, ¿no? Sino que él tuvo un atentado cuando llegaba a su trabajo. Entonces fue algo que también lastimaba mucho mi corazón. Yo pensaba, Dios, alguien planeó esto, alguien durante días estuvo pensando tal día, tal hora, esto voy a hacer contra esta persona. Entonces era algo que atormentaba mucho mi corazón. En esos días yo dejé de ir a trabajar, pues me quedaba sola en la casa con mis hijos. Los vecinos pues nos iban a visitar, algunos familiares, pero yo no encontraba ningún sentido. Entonces, eso fue en el 2016, en octubre de 2016. Había pasado aproximadamente un mes cuando yo de verdad no encontraba ningún sentido a mi vida. Yo decía, es que ya nada peor nos puede suceder. Lo que vaya a suceder no puede ser peor que lo que ahora nos está pasando. Entonces yo bajé
fui con mis hijos, solamente estacionaba el coche y los niños en ese tiempo tenían 11 y 8 años. El niño mayor se bajaba a comprar de comer, se volvía a subir y entonces así era cuando necesitaba yo darles de comer. Entonces, en una ocasión así, yo estaba esperando en una calle. Había mucha gente y yo veía a la gente pasar y yo decía, bueno, es que la vida gira y todo giraba a mi alrededor y yo sentía que mi dolor no se iba. En eso se paró mi hermana estaba por ahí cerca y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Digo, pues es que estoy esperando al niño, pues fue a comprar comida. Y me dice, Lidia, mira, tengo algo muy diferente que platicarte. Mira, me compartieron un evangelio que yo nunca había escuchado y quiero que tú lo escuches también. En ese entonces yo llevaba días sin bañarme, no me importaba nada, no me importaba ni mis hijos, no me importaba comer, no me importaba nada. Ese día yo pensé, cuando ella me dijo, es un evangelio que ha llenado mi corazón y que me ha dado mucha alegría, no es lo mismo que hemos escuchado siempre. Entonces yo dije, bueno, pues algo más que haya, algo más que tengan que decirme, yo creo que nada más me puede hacer algún daño. Yo creo que todo lo que tenga alguien que decirme, yo creo que debe ser bueno. Algo más malo que lo que nos está sucediendo no puede haber. Entonces, en ese momento, mis hijos subieron, yo regresé a la casa, me bañé, faltaba 1 hora para la cita que me había dado a mi hermana y a la hora que mi hermana dijo, yo llegué al lugar y precisamente era la iglesia. Era la iglesia, yo llegué al lugar, había otras mujeres, alguien se encargó de platicar con mis hijos y una hermana me compartía acerca de la mujer adúltera. Cómo la mujer adúltera, ella ya no tenía ninguna otra opción. Jesús le decía, yo tengo el agua viva para darte. Entonces a mi corazón venía una alegría. Yo decía, sí, yo también quiero saber qué es esa agua. Yo quiero saber, como esa mujer, qué es esa agua que a mí me puede dar vida y que me puede dar vida en abundancia. Realmente yo me sentía totalmente muerta. Ese día no entendía muy bien, pero en mi corazón había cierta curiosidad, cierta paz cuando la hermana me compartía. A los pocos días hubo un estudio bíblico en el negocio que tiene mi hermana. Entonces yo fui a ese estudio bíblico y el evangelista que dio ese estudio bíblico explicaba desde las ofrendas, cómo el pecado era pasado al cordero y utilizaba a su esposa y le ponía las manos en la cabeza y nos explicaba, ¿no? Así pasó el pecado de todos los hombres al cordero perfecto, al Hijo de Dios. Y leía la cita de Juan 1:29, que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces cuando yo escuché esa palabra, yo decía, en mi corazón yo podía creer, es verdad. Este sufrimiento, todos los sufrimientos, todo el dolor, todo el pecado por el que yo nunca podía terminar de pedir perdón, Jesús se lo llevó hace mucho tiempo. En ese día yo pude recibir salvación y pude entender, es verdad, esto que yo veo con mis propios ojos, que yo veo como dificultad, realmente Dios lo quiere utilizar para darnos salvación a mí y a mi familia. Y al mismo tiempo podía ver cómo mi ser tan creído, tan lleno de mí misma, solamente con una dificultad así podía vaciarme, podía yo dejar de creer en mí misma y podía creer realmente en el sacrificio que Dios hizo en la cruz por mí y por todos nosotros. También el evangelista nos mencionaba Hebreos 10:14, donde dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Y añade, más adelante dice en el 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces en mi corazón yo podía creer, es verdad. O sea, este pesar que hay en mi vida, esta culpa que yo siento, Jesús dice que Él nunca más se acordará de mis pecados y transgresiones. Entonces, esa paz venía a mi corazón y de verdad, hermanos, que a partir de ese día, yo sé en mi corazón que no hay otro lugar que mejor en el que pueda encontrar para mi vida, para la vida de mis hijos, que la iglesia, a la luz de la palabra. Ahora mis hijos ya tienen 13 y 16 años y realmente yo como mamá soy incapaz de guiarlos. Pero por medio de la iglesia, por medio de la palabra, de la guía de los siervos, ellos también pueden tener una palabra para cada dificultad, pueden despojarse fácilmente de su pensamiento, de nuestra manera vana de vivir. Y pues bueno, este es mi testimonio y pues espero que pues sea de utilidad para ustedes y pues de verdad el Evangelio es algo en el que nuestro corazón puede descansar en el perdón de pecados. Muchas gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Bienvenido a todos los pastores, los hermanos, en el estudio bíblico pastoral. El día hoy nos toca número 17, el libro de San Mateo capítulo 8, voy a leer. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra
de postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hasta el versículo 22 he leído. Hasta la pasada clase nosotros hemos compartido la palabra de Dios desde San Mateo hasta San Mateo capítulo 5 hasta San Mateo capítulo 7, donde sale la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de terminar predicación, su palabra ante todas las multitudes, descendió de la montaña y luego está encontrando muchas personas, y también Jesucristo encontró muchos enfermos y estaban sanando. Pero ¿sabe qué? Como Jesucristo estaba sanando a los enfermos, por ejemplo, acá sale un leproso. Normalmente, ¿no? El leproso no puede acercar a los sanos. Por la ley ya debería ser apedreado. Por esa razón, siendo leproso, ya estaba siendo inmundo. Por eso, por la ley dice que cuando descubra su enfermedad, en aquel entonces, leproso ya tiene que decir ante la familia y ante otro: yo soy leproso. En aquel entonces el leproso no puede vivir en la casa como persona normal, sino que siendo leproso tenía que quedarse en un lugar juntos entre los leprosos. Significa que de repente cuando tiene la enfermedad lepra, la gente ya pierde su derecho, todo derecho. Ya no puede vivir con su familia. Si tiene su esposa, tampoco puede vivir como matrimonio. Además, tenía su casa o bienes, no importa, todo tiene que dejar, ya tiene que huirse, quedándose en un lugar donde está ubicada para los leprosos. Además, cuando se encuentra a los sanos, tiene que tapar
sus labios por su mano y luego tiene que gritar: inmundo, inmundo, inmundo. ¿Por qué? Cuando grita leproso, los sanos escuchan, ya los sanos tienen que escaparse, porque no tiene que encontrar entre dos. Eso es la posición de leproso. Pero imagínense, ¿no? Y un día este leproso estaba observando que mucha cantidad de gente estaban subiendo a la montaña. Tenía curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está surgiendo en la montaña? Por eso creo que él estaba acercado a la multitud secretamente, como tapando de su rostro, ¿no? Pero estaba escuchando la palabra de Jesucristo. Poco a poco estaba llegando confianza hacia nuestro Señor Jesucristo. Por fin, cuando vio que Jesucristo descendía de montaña, se acercó y luego le dijo con esta palabra. ¿Cómo decía? El versículo 2. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Ya, preguntémonos. ¿Ese hombre quería ser limpiado de su enfermedad o no? Creo que sí. Este hombre durante muchos años perdió la familia, derecho. Entonces, ¿cómo podía sustentar cada día? Siendo mendigo, porque más peor que mendigo, ¿no? Ya tenía que comer. Pero los sanos insultan, tiran la piedra y ya no quería conversar. Por eso no quería dar comida, ¿no? Más peor que la vida de los perros, es cierto. Hoy en día los mascotas ya tienen cama, comida especial. También hay peluquería para los perros, gatos. Wow. Cuando se corta pelo ya se ve muy lindo ya. Entonces, la vida de los leprosos, miserable, miserable. Por esa razón, nosotros podemos pensar en sus corazones qué cantidad de deseo quedaría para ser sano. Con mucha humildad, con todo deseo, estaba llevando. Anteriormente, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, en esa época como 1970 por ahí, hay un dicho para los hombres que estaban a punto de morir. No hay medicina, no hay recuperación. Para ellos hay una medicina. ¿Cuál es? Profundo de pozo de excremento y saca algo y le puede hervir y puede dar. Entonces, mire, excremento que estaba podrido durante un año. Entonces, ¿quién quisiera comer eso como si fuera medicina? No he visto que había comido, pero hay un dicho. Estaba a punto de morir alguien. Sí, toma esto,
se curará su enfermedad, entonces la gente toma. Así dice. Y algunos también, hasta la carne de muerto la gente y se saca de tumba, así dice. Hay un dicho. Significa que en la época, hace tiempo, en Corea del Sur, ¿no?, surgía alguna palabra. No es como positiva, ¿no?, aprobada, sino que era como un dicho, solamente una palabra. Pero para los hombres enfermos que estaban a punto de morir, puede escuchar como si fuera buena noticia. Así es. Entonces, este hombre, ¿no?, se postró ante Jesucristo. La verdad que él tenía este deseo: Señor, yo quiero ser sano. Pero él no tocó sobre su deseo, porque él sabía que no importa el deseo de él, sino que él quería saber, ¿el Señor Jesucristo tiene este deseo o no? ¿Quiere sanar a mi enfermedad o no? Eso es. Si quieres, puedes sanarme. Entonces, en el corazón de este leproso tenía una confianza que Jesucristo es Hijo de Dios, tiene capacidad para curar su enfermedad. Pero él no sabía una cosa: ¿Jesucristo quiere o no? Eso es. En aquel entonces le rogó: Señor, si quieres, puedes sanarme. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo respondió? El versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Wow. Extendió la mano. Extendió. Significa que ya extendió la mano de Jesucristo, le tocó. Y luego, como dijo: yo quiero ser limpio. Así decía. Entonces, ¿sabe qué? Este libro, San Mateo, está explicando a Jesucristo como el Rey de Israel. ¿Sabe qué? El Rey trabaja. ¿Pero cómo trabaja? El Rey agarrando pala, cavando la tierra ante presencia de los ministros. Ministros de defensa, ya descanse, yo voy a cavar. ¿El rey trabaja sudando? No. El rey solamente trabaja por la palabra. Ministro, venga. Sí, Señor, majestad. Tiene que preparar dinero, 100 millones de dólares. Tiene que entregar a funcionario. Sí, Señor, majestad. Así responde. Porque el rey no actúa con cosas difíciles, ¿no?, sino que solamente habla. Jesucristo estaba siendo como el Rey de Israel. Pues yo quiero ser limpio. ¿Ya? Dentro de la palabra de Jesucristo tenía gran poder y cambiar el ambiente, la situación y todo. Por eso, ¿cómo fue?
y al instante su lepra desapareció. Así dice. Wow. ¿Cómo podía desaparecer? Siendo leproso. La enfermedad de lepra, ¿cómo desaparece? Pero según esta palabra dice que instantáneamente su lepra desapareció. Así dice. Qué maravilloso es, ¿no? En la Biblia, cuando habla sobre la lepra, está enseñando acerca de nuestro pecado. Porque ya el pecado es como igual que la lepra. Porque la lepra cuando produce en su cuerpo, y tampoco sabe. Un leproso que ya tiene la enfermedad lepra, pero no se siente así, no se siente. Pasando uno de como 7 años y sale algo de pus o cambiando de color de piel. Oh, qué raro. Además, cuando pone agua caliente no se siente dolor. Poco a poco leproso puede sentir acerca de los síntomas, las síntomas, así, ¿no? Entonces, por sí mismo puede conocer como pasando de 7 años y luego para que sepa otra persona, ya también tiene que pasar muchos años, pasando como 10 años en total, ¿no? Y en aquel entonces la gente se siente, parece que usted es leproso. No se preocupe, solamente enfermedad normal, no, atopía, no, ya, nada más. No, parecido lepra, no me digan. Significa que hasta que sepa la gente, otro, ¿no? Ya lleva mucho tiempo. Nosotros cuando nacimos en este mundo, al ver los niños, todo se ve, los niños como angelitos. Por eso sus padres ponen nombre, Ángel, Ángela. ¿Por qué pone este nombre? Parecido ángel. Sí, entonces ya no insulta nada, no pega nada, no hace daño, nada. Pero cuando crece, como que tenga 7 años, 10 años, poco a poco produce algo de síntomas. Entre los niños se dejan juntos, solamente los niños entre sí se pelean. Su padre mirando en aquel, qué bueno, mi cariño. Y luego su madre ya y se va a otro lado, pega, mordiendo, molestando, pegando, ¿no es cierto? Y tira arenas hacia su ojo. Nunca enseñó su padre a su hijo que tiene como 7 años o 5 años, que insulte, que pegue, que tiene que patear a otros. Pero al crecer, normalmente, ¿no? Hace mentira, ¿ya? Mintiendo, robando, haciendo daño. Al crecer, hoy en día en Corea del Sur hay problema, ¿no? Porque hasta que tenga 16 años o 15 años, no sé muy bien, pero hay una ley
cuando hace daño, ya no puede juzgar a esta persona como adolescente. En Chile, ¿hasta cuántos años no puede juzgarlo? 14. Por esa razón, en Corea del Sur, ¿no? Cuando tenía 14 años, ingresando en el supermercado, robando, llevando cosas, y en la noche también rompiendo vidrio y entrando algo, robando, sea capturado por policía, pero no puede juzgarlo porque dice que ya existe la ley para no juzgar a los niños que no tengan edad, así dice. Por causa de eso está dañando bastante. Además, los niños que tengan 13 años ya saben muy bien sobre la ley, ¿no? Porque algunos adultos enseñan, manipulan. Mire, usted cuando hace daño y robando, ya no será encarcelado, no se preocupe, ya. Teniendo gran valentía y conquistando, haciendo daño. Significa que y la lepra produce poco a poco. Lo mismo, cuando nosotros nacimos en ese mundo, no sabíamos en el corazón de nosotros qué hay. ¿Qué hay? Pero creciendo poco a poco ya produce, mintiendo, robando, haciendo gran daño. Significa que ya va a crecer teniendo muchos frutos de pecado. Pero entre los pecadores, presentado ante Dios, quiere cumplir el mandamiento de Dios. Por esa razón, uno que se siente condenado, Señor, yo soy pecador. Por la ley, yo tengo que recibir castigo eterno. Sufrido, condenado, ya no puede aguantar al pensar que se va al infierno. En aquel entonces, de fondo de su corazón, puede pedir al Señor, Señor, por favor, si quieres limpiarme, Señor. Entonces, cuando pregunta a Jesucristo, Jesucristo, ¿cómo va a responder? Jesucristo, ayer y hoy, para siempre lo mismo, así dice. Por eso, todo lo que está apareciendo de la respuesta de Jesucristo, como dice, yo quiero ser limpio. Significa que si tuviera este corazón como el corazón del leproso, siendo pecador, Señor, yo quiero ser salvo. Si quieres sanar, si quieres salvarme, sí, yo quiero sanarte. Que sea o sé salvo, sé perdonado. Significa que Jesucristo quiere usar su palabra. Jesucristo quiere entregar a nosotros perdón eterno. Pero ¿cómo utiliza su palabra? Por la Biblia. Porque ya había dicho una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por la voluntad de Dios somos santificados mediante la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Jesucristo, quitando el pecado del mundo, limpió todos nuestros pecados para que nosotros fuéramos salvos, limpios, perdonados. Y luego, ¿cómo dice? El versículo
4. Entonces Jesús le dijo: mira, lo que digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Significa que este leproso, cuando fue sanado, ya de primero tenía que llevar ofrenda ante los sacerdotes. Imagínense, cuando lleva sacrificio presentando ante los sacerdotes. Un sacerdote le pregunta: ¿con qué propósito vino? Sí, Señor, yo era leproso, pero ahora yo soy sano. En aquel entonces, el sacerdote tiene que observar desde la cabeza hasta pie. Todo tiene que confirmar por la vista. Y luego, él tiene que decir: parece que ya es sano. En aquel entonces, ya él es libre. Puede visitar a su casa, recurriendo a su casa donde él vivía. ¿Cómo va a actuar? Y golpeando la puerta: ¡abra, abra! ¡Mi amor, abra! Entonces, su esposa estaba mirando. ¿Quién es usted? Yo soy Miquel. Miquel era leproso. Yo olvidé, Miquel. No, yo soy, mire. Entonces, saliendo su esposa, abriendo la puerta, se ve su esposo limpio, sano. Ah, mi amor, abrazando, llorando. ¿Cómo fue? Mire, yo encontré mi Señor, se llama Jesús. Jesús le curó. Sí, yo también escuchaba este nombre. Wow, qué bendición, aleluya. Significa que cuando la gente se encuentra en Jesucristo, ya hay cambio de su vida, de su salud, y todo cambia. Significa que Jesucristo ayer, hoy, para siempre es lo mismo. Así dice. Jesucristo es igual. Ahora también quiere sanar de nuestra enfermedad. Ahora quiere bendecir a nuestra vida. Ahora Dios quiere perdonar todos nuestros pecados. Jesucristo quiere salvar a los pecadores. Es correcto. Ya, el versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Imagínense, ¿no? Teniendo 100 soldados. Eso es el centurión. ¿Tiene capacidad o no? Siendo romano, tenía capacidad. Pero en su corazón tenía gran misericordia hacia su criado. Teniendo gran amor. ¿Qué es lo que está enseñando a nosotros? El criado de centurión, el criado de centurión, no aparece su nombre, ¿es cierto o no? No aparece. Pero está a punto de morir. ¿Ya? Hay un hombre enfermo que está acostado en su cama, ya no puede levantarse, ya no puede andar, porque ya gravemente paralítico, ya no podía caminar nada. Gravemente así dice. Por sí mismo no puede.
Por sí mismo no puede encontrar a Jesucristo. Por sí mismo no puede hacer nada. Eso es. Pero no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Teniendo relación con su amo. ¿Quién es? El centurión. El centurión estaba llevando la cosa de su criado, ya como si fuera su problema, estaba rogando: Señor, por favor, tenga misericordia de mi criado. Jesús escuchó: está bien, yo iré, yo sanaré. Mientras tanto, Jesucristo estaba yendo para entrar a la casa del centurión, pero centurión impedía: Señor, yo no soy digno de aceptar a usted en mi casa. Solamente hable. Hable nomás, hable. ¿Qué es lo que está hablando? Está considerando en su corazón Jesucristo como el rey de su vida. Eso es. Sirve solamente su palabra. No es necesario venir. Solamente ahora habla, ya se curará. Entonces, Jesucristo tanto quería que tengan todos los israelitas como misma fe, como esta fe. Pero entre los israelitas no tenían esta fe, es decir, que no creían en Jesucristo, no podían aceptar fácilmente la palabra de Jesucristo, menospreciaba la palabra de Jesucristo, pero únicamente este hombre, el centurión, siendo romano, gentil, él estaba teniendo una regla perfecta. Cuando confía en la palabra de Jesucristo, Jesucristo iba a trabajar. En nuestra vida, ¿cuándo va a iniciar a trabajar Jesucristo? Según mi testimonio, ¿no? Después de aceptar el Evangelio en el año 1990, cuando escuchaba el Evangelio por medio de un evangelista, que Jesucristo quitó el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre y pagó el precio de todos mis pecados. Cuando se resucitó Jesucristo, ya Dios me da promesa: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La palabra de Dios, la palabra de Jesucristo permanece para siempre. Jesús ayer y hoy para siempre mismo. Sí o sí tiene que recordarse. El día de hoy, si acepta la palabra de Dios que está escrito en la Biblia, trabajará en sus vidas. Entonces, aceptando, solamente yo acepté esta palabra, promesa, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hasta ahora, el día de hoy, permanece esta palabra en mi corazón. Dios no va a recordarse de mis pecados. Por eso yo presento ante Dios como justo, santo y perfecto. En aquel entonces, Dios trabaja en mi vida. No solamente en mi vida, sino también Dios va a trabajar en sus vidas. Por esa razón, en la época de la ley y la época de la gracia de Jesucristo, totalmente son diferentes. Porque en la época de la ley, sí o sí, nosotros teníamos que cumplir el mandamiento de Dios. Si no va a cumplir, ya tiene que morir. Pero en el mundo de la gracia de Jesucristo, Jesucristo que vive para siempre, ayer y hoy para siempre, vive lo mismo.
Él nos habla. Yo quiero ser limpio. Yo quiero que reciba perdón de los pecados. Yo quiero que usted sea salvo, justo y perfecto. Jesucristo, el día de hoy, está hablando a cada uno de nosotros. También este centurión estaba hablando una cosa maravillosa que nosotros tenemos que aprender. El versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto. Y lo hace. Significa que yo soy soldado. Yo tengo una persona que tiene autoridad más alta que yo. Él me manda, tengo que obedecer. Que vaya, yo voy. Que venga, yo vengo. También yo tengo siervo. Haz esto, hace. Señor, solamente habla, nada más. Solamente hable, mandato, nada más. Se curará la enfermedad de mi criado. ¿Qué calidad de fe está llevando? Por eso Jesucristo estaba hablando, ¿no? El versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nunca he hallado. Todos los descendientes de Abraham deberían tener esta fe, pero no, porque estaban teniendo incredulidad contra Jesucristo. Pero el versículo 11, como dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Significa que yo soy de parte de oriente. ¿Es cierto? Creo que ustedes son de occidente. ¿No es así? De norma de dirección de Israel, parte de oriente, Asia, occidente de Sudamérica. Creo que sí. Entonces, según la explicación de Jesucristo, como dice, se sentará en el reino de Dios con Abraham, e Isaac y Jacob. Significa que Abraham, e Isaac, Jacob, ¿ellos eran salvos o no? Si no hubieran recibido la salvación, entonces ¿cómo va a sentarse en el trono de reino de Dios? No, jamás. ¿Quién podía sentar en el reino de Dios juntamente con Abraham, Isaac, Jacob? Los que recibieron el perdón de los pecados y los que renacieron, los que recibieron la salvación eterna. Qué maravilloso. Pero el versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Crujir de dientes. Así dice. ¿Quién? Los israelitas, siendo descendiente de Abraham. No aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Ese es el problema. El día de hoy, todos los pecadores tienen que pedir al Señor: Señor, si quieres limpiarme, Señor. Sí, Jesucristo limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Ese es el Evangelio. El día de hoy
hasta acá. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día de hoy nosotros podemos compartir la palabra de Dios. Dios es bueno. Por eso cada día Dios nos protege, Dios nos bendice. A través de este estudio bíblico pastoral, muchos hermanos pastores están recibiendo la gracia del Señor y también recibiendo la bendición del Señor. Espero que el Señor abre camino para que mucha gente pueda escuchar esta verdad, Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo tan especial para nuestra vida, para poder escuchar la palabra de Dios. Señor, bendiga a todos los pastores, los hermanos que están escuchando esta palabra, para que prediquen todas palabras que escucharon, aprendieron al mundo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 8, del versículo 16 voy a leer. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino.
y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Hasta el versículo 34 he leído. San Mateo capítulo 8 está hablando sobre trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo estaba mostrando mucha obra con el milagro de Dios. Por eso, cuando el centurión le pedía al Señor para que Jesucristo hablara hacia su criado que estaba atormentado en la cama, porque estaba siendo como paralítico. Y luego Jesucristo y estaba hablando: sí, yo quiero también que sea curado. En aquel entonces el centurión estaba recibiendo la respuesta de Jesucristo en paz. Cuando regresó a su casa, ya había curado su criado. También está saliendo, ¿no?, una palabra que Jesucristo entró en la casa de la suegra de Pedro y le curó. Por esa razón, Jesucristo voluntariamente estaba mostrando su buena obra curando a los enfermos. Imagínense, ¿no?, la vida de ese criado del centurión. Solamente él tenía una relación con su amo. Es decir, que un criado tenía problema de su vida, teniendo la enfermedad, pero ¿quién tenía que tener la fe? El centurión. Significa que por la fe de centurión llegó la gracia de Jesucristo a la vida de un criado. ¿Qué es lo que está explicando? En nuestra vida a veces no tenemos la fe. A veces nosotros no creemos fácilmente en Dios. Pero en vez de nosotros, un siervo de Dios, si tiene la fe, por esa fe nosotros también podemos recibir la bendición de Dios. Esta cosa está enseñando sobre el secreto de la iglesia. Por eso en la iglesia Dios puso su siervo para que guíe
a los hermanos para que les dé la fe y la palabra de Dios. Por eso, ¿no? Cuando nosotros compartamos, congregando en la iglesia, en aquel entonces, más que todo, nosotros tenemos que tener buena relación con el siervo de Dios. Porque teniendo la fe, teniendo confianza, fácilmente nosotros podemos lograr, podemos tener sanidad. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día Dios usa la vida de Pastor Oxupa. Cuando un misionero temporal de África, Nigeria, en aquel entonces un misionero que fue enviado de Estados Unidos, se llama Yuan Choi. Él estaba a punto de morir porque un día él estaba durmiendo en su habitación. Entró escorpión, el escorpión ya le picó. Entonces, cuando él fue picado por medio del escorpión, ya inyectó como veneno, ya toda la noche y podía dormir, pero al siguiente día, cuando se levantó y estaba mareado y ya se cayó. Desde aquel tiempo ya no saltaba bien pulso y luego casi estaba parando de su corazón. Urgentemente llevó al hospital. Pero el doctor dice que él fue picado por medio del escorpión venenoso. Está esparciendo toda parte de sangre con veneno. Ya no hay caso de recuperar. Lléveselo a su casa. Como la sentencia de muerte, ¿no? Pero el misionero tenía que buscar otro hospital. Llevando hospital, apenas un doctor aceptó. Pero el mismo día, Pastor Suba leyó una parte del libro de Isaías. Uno que mira a Jehová tendrá nueva fuerza. Meditando esta palabra, de repente llegó llamada por teléfono de Nigeria por medio de misionero. Y entonces ese misionero estaba llorando y le contó que, pastor, ¿qué hago? Un misionero temporal, Yuan Choi, está muriéndose. El doctor dice que no hay caso para curarlo. Entonces, ¿qué hago, Señor? Pastor Usuba estaba pensando, ¿no? Ya según la explicación del doctor, dice que no hay oportunidad de curar. Ya no hay tiempo para enviar medicina, etc. Entonces, de repente él se recordó de la palabra de Dios. Uno que mira a Jehová recibirá la nueva fuerza. Por eso le pidió al misionero: yo quiero conversar con él, Juan Choi. ¿Se puede? Sí, pastor. Se acercó y le entregó celular. Solamente él estaba escuchando. Pastor Usuba le dijo a él: Yuan Choi, escuche. Según el doctor dice que usted fue picado de escorpión. Está muriéndose. No hay otra opción. Solamente tiene que recibir la fuerza espiritual.
Según la palabra de Dios dice que mirará a Jehová, tendrá nueva fuerza. Dios es fiel, Dios no miente, cría. En aquel entonces él no podía abrir sus ojos, solamente estaba escuchando la voz de Pastor Uxubá, apenas estaba respondiendo, sí, pastor. En aquella noche ya estaba empezando a palpitar de corazón fuertemente, pum, pum, pum. Y luego ya recuperó su sangre, su pulso, y luego, ya pasando una semana, ya recuperó todo. Aunque ya tenía problema de piel, por eso tenía que hacer cirugía, pero por la gracia de Dios ya podía recuperar y le salvó. Ahora ya se casó con su esposa, teniendo 3 hijos, está siendo como misionero de Estados Unidos. Escuchando varias veces este testimonio, ¿qué diferencia hay? La fe de Centurión, y que tenía relación con su criado, teniendo la fe de Centurión, Jesucristo le dio la misericordia a 2, a uno a criado y otro al Centurión. Porque Centurión, ¿cómo va a sentir después de ver su criado que había sanado? Creo que iba a llegar más confianza para nuestro Señor Jesucristo. Amén. También un día Pastor Uxubá estaba meditando un misionero de Filipinas, se llama Pastor Nam Kyung-hyun, y llamando por teléfono a la iglesia de Filipinas, el hijo de Pastor Nam contestó. Pastor Uxubá le preguntó, ¿dónde está su papá? Pastor, hay problema, es que mi padre está internado en el hospital. ¿Por qué? Porque dice que ya tiene dengue. Entonces, Pastor Uxubá se asustó y llamó por teléfono. Llamando al hospital de Filipinas y preguntando, yo quiero conversar misionero Nam coreano. En aquel entonces, el doctor le buscó la esposa de misionero Nam. Y luego empezó a llorar su esposa. Pastor, ¿qué hacemos nosotros? Dice que mi marido va a morir. Pastor Uxubá estaba escuchando, le exhortó. ¿Quién dice que va a morir? El misionero Nam. Él no va a morir. ¿Por qué? ¿Quién le envió a Filipinas, misionero Nam? ¿Yo? No. ¿Misión Buenas Nuevas? No. Nuestro Dios le envió a misionero Nam a Filipinas. Por eso, hasta que cumpla la voluntad de Dios, por medio de la vida de misionero Nam, no va a morir. No confíe en la palabra del doctor. Porque todos los doctores estaban diciendo que va a morir. Pero Pastor Uxubá dijo que no va a morir. En aquel entonces, el misionero Nam poco a poco estaba hinchado de su cuerpo, hasta cara, todo se hinchó y transformó de color de piel como negros, así porque estaba pudriéndose de sangre. En aquel entonces no podía
abrir el ojo. Solamente apenas podía escuchar. En aquel entonces, la esposa de Pastor Nam se acercó y luego le dijo: mi amor, acaba de llamar Pastor Usuba por teléfono. Me dijo que tú no morirás. Así me dijo. Porque Dios tiene plan para cumplir su voluntad por su vida. Milagrosamente, ¿no? Desde aquel tiempo, Pastor Lam Kyung-hyun estaba escuchando la voz de su esposa que estaba transmitiendo la palabra de Pastor Usuba. Tenía fuerza desde el fondo de su corazón. Salía una esperanza. Yo no voy a morir. Así dice. Yo escuché claramente por él, personalmente, ¿no? Como dice: yo no voy a morir. Antes de escuchar la voz de su esposa, estoy muriendo. Ya me voy. Pero llegando la voz de su esposa, transmitiendo de la palabra de Pastor Usuba, no va a morir. No va a morir. Entonces, esta palabra le ganó contra su pensamiento que iba a morir. Luego, pasando unos 3 días, ya salió de hospital, recuperó y podía dirigir seminario, pasando una semana. Muchos testimonios nosotros podemos escuchar. ¿Por qué? Según la palabra de Dios nos enseña claramente. El versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así dice. Isaías capítulo 53, el versículo 4 sale que ya veamos, ¿no? Isaías capítulo 35, el versículo 4, así dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Significa que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, llevando el pecado del mundo, no solamente llevó el pecado del mundo, sino también llevó nuestra enfermedad y toda dolencia de nuestra vida. Todos dolores de nuestra vida también. Significa que ya no está cambiando nada el ambiente de nuestra vida, pero uno que cree en esta palabra, Dios va a trabajar como lo que Dios trabajó en la vida de Yohan Choi, también el pastor Nam Kyung-hyun de Filipinas. Significa que cuando nosotros no escuchamos el evangelio, ¿cómo nosotros podemos sentir? Somos pecadores. Así estamos pensando, pero ¿cómo dice? El versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Nosotros apartamos de Dios. Ya nos descarriamos como ovejas. Nosotros ya abandonamos a Dios, pero Dios, Jehová, cargó en él
todos nuestros pecados. Por eso Jesucristo tenía que ser responsable de todos nuestros pecados, maldades y también de nuestra enfermedad y dolores. Por eso uno que recibe la salvación puede aprovechar que Dios le da libertad para poder predicar el evangelio siendo justo, libremente puede predicar el evangelio para poder salvar las almas, no para vivir libremente para su carne. Además, Jesucristo llevando el pecado del mundo y llevó nuestra enfermedad. Entonces, alguien puede preguntar, ¿no? Si hubiera llevado mi enfermedad, ¿por qué yo tengo? Eso es la situación. Por eso la fe es diferente. Aunque se siente como enfermo, pero si cree que Jesucristo llevó toda la enfermedad, podrá vivir como si fuera sano. Eso es. Aunque tiene dolor, pero su corazón tendrá tranquilidad, paz, para poder vivir con la fuerza. Por esa razón, nosotros podemos creer en Jesucristo. Jesucristo era nuestro Salvador, quien llevó todos nuestros pecados. Amén. Y luego, vamos a ver esta palabra, el versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Qué bueno. ¿Quién vino? Vino un escriba. Wow, escriba. Un escriba es decir que permaneciendo como uno de los fariseos, ¿es cierto? El que estaba escribiendo la Sagrada Escritura. Entonces, tal persona, ¿no?, quería seguir atrás de Jesucristo. ¿Sabe qué? Entre los discípulos de Jesucristo, ni uno que está incluido como escribas, sacerdotes, como nobles y algo que está haciendo como sabio, ¿no? Casi la mayoría de los discípulos, todos son pescadores. Para pescar a los peces, no es necesario tener graduación de la Universidad de Galilea. Particular o nacional, no importa, no es necesario. Solamente tiene que saber dónde está peces. También cómo puede pescar. Y último, cómo puede vender. Eso es. Por esa razón eran ignorantes. No sé muy bien. Mateo no era pescador, sino que era publicano, el que escribe este libro, San Mateo. Por eso creo que él aprendió poco más que Pedro, ¿no? Pero no tanto. Pero un escriba se acercó a Jesucristo. Ya, si nosotros fuéramos como Jesucristo, ¿cómo nosotros podemos sentir? ¡Wow! Escriba. Ahora ya Dios nos envió un sabio, inteligente. ¡Wow! Pedro, desde hoy ya tiene que llamarle como mayor. Oh, ¿ok? Ya, él será mayor. Eso es la manera de ser humanidad o manera de hombre.
significa que Jesucristo no esperaba a los sabios. Por eso le explicó, miren, ya. Jesús le dijo en el versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. La verdad que los animales, ¿no?, tienen cueva, tienen nido para descansar, etcétera. Por lo menos para cuidar su vida. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ya. Escuchando esta palabra, ¿no? ¿Cómo? Hoy en día, ¿cómo nosotros podemos explicar? Por ejemplo, si hoy en día, Señor, nosotros queremos seguir atrás de usted, donde cualquiera que usted vaya, ya voy a seguir. Mire, yo no tengo nada de casa, ni casa alquilada, tampoco hay una casa pequeña, ni tarjeta de crédito, ni de cuenta de banco. Entonces, si me sigue atrás de mí, ya no hay mucho alimento, ningún lugar para reposar. ¿Podría explicar así? Creo que escuchando esta palabra, este escriba, ¿no?, empezó a pensar, uy, mire, cuando el cura enfermo, entonces los enfermos por lo menos tienen que ofrendar o no, por tener agradecimiento. Si no tiene por sí mismo, entonces él tiene que buscar a su familia, tiene que hacer el préstamo y trayendo un sobre, entonces tiene que entregar a Jesucristo. Teniendo esta ofrenda, fácilmente puede alquilar una casa donde hay en la casa como por lo menos 4 habitaciones. Debería pensar así. Pero dice que mi situación es más peor que zorros y aves. Entonces él estaba empezando a pensar, eres mendigo entonces. Entonces, uno que persigue atrás de mendigo, ¿cómo será? Mendigo. Por eso, no quiero. Eso es. ¿Es cierto? No cualquiera persona sigue atrás de Jesucristo. Esa es la verdad. Ya, otra palabra. El versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué es lo que está surgiendo? En la vida de un discípulo, ya había muerto su padre. Alguien tiene que enterrar. Por lo menos tiene que hacer ceremonia de sepultación, ¿no? Sepultura. Entonces, haciendo ceremonia de sepultura, ya alguien tiene que acompañar. Por lo menos, si fuera yo como Jesús, debería enviar, ya 2 personas voy a enviar, Pedro y Andrés, ya acompañen para dirigir la ceremonia de sepultura, ya dirigiendo alabanza, uno predicando, otro, y tiene que ayudarle. Y luego regresen 3. Pero Jesucristo estaba hablando muy rara palabra. ¿Cómo dice? El versículo 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Está saliendo 2 tipos de muertos. Un muerto se refiere al Padre,
del discípulo. Y otro que enterraran ya al muerto, eso es los pecadores. Por eso en el corazón de Jesucristo, para los pecadores, todos están muertos. Aparentemente ellos hablan, trabajan, ganan, conversan, ya hacen todas las cosas, pero para Dios, siendo pecador, está muerto. ¿Qué es lo que está muerto? Su espíritu. Por eso Jesucristo estaba hablando un muerto que murió su espíritu y cuerpo, pero otro que murió su espíritu, aún todavía vivo su cuerpo. Significa que Jesucristo estaba hablando, ¿no? Para entrar en el reino de Dios ya tiene que renacer. ¿Cómo tiene que renacer? Un muerto tiene que recibir la vida eterna. Entonces, un muerto, ¿cómo puede recibir la vida eterna? Por medio del perdón de los pecados. ¿Cómo puede recibir el perdón eterno de Dios? Escuchando el Evangelio, que dice que Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Eso es. Jesucristo tanto quería explicar que los pecadores están muertos. Ya veamos. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 22. Así dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cómo dice? En Adán todos mueren. Nuestro Dios había dicho a Adán: Adán, no comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. El día que comieras, ciertamente morirás. Pero él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. En aquel entonces no solamente murió su espíritu, sino también todos los hombres mundo que estaban en el cuerpo de Adán, juntamente murieron con él. Por esa razón, aunque alguno está orando, alabando, predicando, pero siendo pecador, su espíritu está muerto. Por eso, para recibir la salvación, sí o sí tiene que recibir el perdón de los pecados. Pero ¿cómo puede recibir el perdón de los pecados? Solamente aceptando de la sangre de Jesucristo, que hizo la redención eterna y nos justificó y santificó y perfeccionó. Únicamente por la sangre de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Una palabra más. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Nosotros estamos buscando Efesios capítulo 2. El versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecado. Así dice. ¿Cómo dice? Aun estando nosotros muertos en pecado. Por eso uno que dice que yo soy pecador, tal persona está confesando que yo estoy muerto. Por eso dice que
sálveme, Señor, socorro, sálveme. ¿Qué es lo que falta? Jesucristo quitó el pecado del mundo, murió en la cruz, llevando todos dolores de nosotros, la enfermedad y el pecado del mundo. Terminó. Cancelación de todo nuestro pecado una sola vez para siempre. Luego se resucitó para que nosotros fuéramos justos, santos y perfectos. Pero ¿por qué está siendo pecador? Todavía no está de acuerdo que Jesucristo limpió todos sus pecados. Por eso, por medio de engaños de Satanás, Jesucristo llevó el pecado, sí, la verdad, pero una parte. El pecado original, el pecado antiguo, el pecado pasado. Por sí mismo se divide. Y esto llevo. Esto, no llevo. Entonces, ¿quién está dividiendo la obra de Jesucristo? Se llama Satanás. Satanás siempre está impidiendo sobre la obra de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Eternamente Jesucristo canceló el precio de todos nuestros pecados. Por como dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente, uniendo. Desde que Él murió, nosotros hemos recibido bautismo juntamente en la cruz, muriéndonos. Y luego sepultamos juntamente con Él. Luego resucitamos con Él. Eso es el Evangelio. Morimos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él. Por eso, como dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don es regalo de Dios, es la gracia de Dios. Sois salvos, así dice. No es que ustedes podrán recibir la salvación, sino que sois salvos. Ustedes son salvos. Salvos, ¿qué significa? Ha recibido el perdón eterno, recibiendo la vida eterna. Por eso dice que ustedes son salvos. Vosotros sois salvos. Pero alguna persona está siendo contra de la palabra de Dios. Todavía no soy salvo, soy pecador. Aunque cree en Jesucristo, pero ¿por qué está siendo pecador? Todavía no está aceptando la redención eterna. Todavía no reconoce que Jesucristo limpia todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Todavía no acepta el nuevo pacto. Dice que nunca más me acordaré de esos pecados y transgresiones. ¿Quién impide? Satanás. Porque si acepta, la gente será salvo. Por eso pierde Satanás alma. Satanás tanto quiere llevar el alma de pecador al infierno. No tiene que estar de acuerdo de la enseñanza de Satanás, sino que acepten la verdad. Que Jesucristo nos salvó, somos salvos justos por la gracia de Jesucristo. Amén. El de hoy así terminamos. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor,
por darnos este estudio bíblico pastoral. El día de hoy nos toca aprendiendo sobre el libro de San Mateo, número 18. Espero que el Señor nos bendiga cada día para que nosotros tengamos la fe y para que el Espíritu Santo del Señor trabaje en el corazón de nosotros. También Dios dice que Jesucristo llevó todos dolores de nosotros y la enfermedad. Por eso nosotros podemos creer que somos sanos. También Jesucristo nos salvó ya. Por eso vosotros sois salvos por la gracia de Dios, así dice. Eso es don de Dios. Por eso nosotros podemos confesar que, Señor, somos justos, salvos, hijo de Dios, Señor. Gracias por haber dado esta bendición. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. A un mundo pecador su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió. En un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Y fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Y fue
hermoso reír hacia nos encontró Jesús. Perfecto es tu amor.